Pregunta para la gente cuyo trabajo le hace entrar en las casas de otras personas. ¿Qué es lo más raro que habéis visto? Fui a la casa de una mujer que tenía una réplica maniquí a tamaño real de sí misma, mutilada y asesinada. Resulta que la mujer era una actriz semiprofesional. Había salido en una docena de películas, una de las cuales era de serie B. El equipo de efectos especiales fabricó una réplica de látex de la mujer para un par de escenas de la película, y después dejaron que se lo quedase. Parecía totalmente real. A 1 metro de distancia, pensarías que es un cuerpo mutilado de verdad. Es algo siniestro, pero no la culpo por querer quedárselo. Una vez fui a una residencia de ancianos. El tipo debía tener unos 80 años. Tenía preservativos usados por todos lados, y ropa interior femenina por el suelo. Tenía la mayor colección de porno que he visto en mi vida. Una estantería desde el suelo hasta el techo, de 4 metros de ancho, todo lleno de porno. Quería que le instalásemos un sistema de sonido 5.1. Cuando terminamos y nos fuimos, nos llamó, y nos dijo que había un problema con la instalación, así que volvimos allí a regañadientes, y resulta que era mentira, solo quería enseñarnos una película porno. El hombre estaba orgulloso de su colección, y quería compartir sus gustos con otros. Yo fui a una casa similar cuando trabajaba atendiendo emergencias médicas. El hombre vivía solo, y era mucho más joven que el tipo de 80 años de tu historia. Una de las cosas que más me molestó fue lo pegajoso que estaba el suelo de su casa. Creo que desinfecté mis botas 3 veces, antes de sentirme cómodo usándolas de nuevo. Fui a una casa por un problema con la instalación de la televisión por cable. El cliente no estaba, así que le llamé. Me dijo: llegaré a casa en unos 5 minutos, y no te asustes, pero llevo un tigre en la camioneta. Cuando llegó, tenía un tigre en una jaula en la parte trasera de su camioneta. Pude acariciar al tigre, y darle de comer, y también pude ver la colección de serpientes venenosas del dueño, su colección de granadas, y su colección de salsas picantes. Al día siguiente, me llamaron para ir a otra casa, y, cuando tuve que ir al jardín, el dueño me dijo que no me asustase, que tenía un tigre en el jardín. Pude acariciar al tigre, y darle de comer. Llevaba 18 años en ese trabajo en ese momento, y nunca antes me había encontrado con ningún tigre. Han pasado 7 años desde aquello, y no he vuelto a tener ningún encuentro con ningún tigre. Pero, esa semana, visité 2 casas diferentes 2 días consecutivos, y ambas tenían un tigre. Hace poco visité la casa de un cliente que parecía bastante normal. Tenía un aspecto normal, un trabajo estable en la fábrica, un coche decente, etc. Pero en su casa, el techo estaba podrido, había agujeros en el suelo, ratones muertos en los armarios de la cocina, etc. Lo más raro de todo es que no paraba de hablar de su mujer, pero estaba muy claro que nadie vivía allí con él. El tipo parecía normal desde fuera, pero tenía algún problema claramente. El compañero de negocios de mi padre compró una casa en nuestra calle, cuando murió la mujer que vivía allí. No tenía ningún familiar vivo. Mi padre fue el encargado de limpiar la casa, y dejarla lista para las reformas, ya que vivíamos muy cerca de allí. La mujer que había fallecido, siempre había sido muy amable, y pasábamos muchas tardes con ella en su porche, donde nos enseñó a mi hermana y a mí a tejer. Nunca nos invitó a entrar en la casa, ni nosotras le pedimos que nos dejase entrar. Mi padre estaba muy emocionado por enseñarnos la casa, pero no nos decía por qué. Resulta que la mujer era una acaparadora compulsiva. Toda la casa estaba llena de torres de 2 metros de altura de basura, salvo por unos senderos que había dejado para caminar por cada habitación, y el baño, en el cual solo había una pequeña torre tan alta como el asiento del inodoro. Lo más extraño de todo es que la casa no olía muy mal. Había visto programas de televisión de acaparadores compulsivos, y siempre hablaban de lo mal que olía todo. Esta casa no olía especialmente bien, pero todas las cosas estaban ordenadas y envueltas, prácticamente todo estaba nuevo, sin usar. Tal vez solo era una adicta a las compras, pero ¿seguía siendo una mujer ordenada? Fuimos a una casa a la que le habían cortado el suministro del agua, porque no habían pagado las facturas. Así que la solución de los dueños fue comprar unos contenedores de plástico enormes en el supermercado, hacer un agujero en la tapa, y usarlos a modo de inodoro. Tenían 5 de esos contenedores alineados en el salón. También tenían 4 perros muertos en uno de los armarios.
Estuve vomitando el resto del día. ¿Llegaste a conocer a la gente que vivía ahí dentro? Sí, eran un anciano, una mujer adulta, y un niño. Pobre niño. Soy un veterinario. Fuimos a una casa a realizar una eutanasia. Los dueños eran gente muy rica. Tenían un enorme cuadro en el salón, de unos 4 metros de alto y 2 de ancho, que decía: "Me gusta meter mi pene en anos". No era algo demasiado impactante, pero creo que era suficiente como para que cualquiera que estuviese en su salón se sintiese un poco incómodo, jeje. Trabajo de electricista, y una vez fui a casa de una familia que tenía un cerdo gigantesco viviendo en su casa. El cerdo estaba tan tranquilo en una habitación junto al salón. En otra ocasión, fui a una casa en la que una pareja de ancianos tenía dibujos muy anatómicamente correctos de ellos dos mismos por todas las paredes. Fue una situación muy incómoda. Fui a una casa en la que una mujer había construido una carpa de papel de aluminio sobre su cama, para que ellos no pudiesen controlar sus sueños o sus pensamientos mientras dormía. Después me enteré de que era miembro de los Davidianos. También iba todo el rato con un maletín esposado en su muñeca. No tengo ni idea de por qué. Cuando trabajaba de ama de casa, había un Airbnb que me encargaba de limpiar, que tenía una estantería gigante llena de libros, y al inspeccionarla, me di cuenta de que eran absolutamente todos libros sobre Hitler y los nazis. Repartí una pizza a una casa en la que me recibió un hombre con lo que parecía ser un perro grande. Hasta que relinchó, y me di cuenta de que era uno de esos caballos miniatura. Tenía al menos 30 bicicletas en el salón, y una pared llena de radios de coches en su habitación. Me di cuenta rápido de cuál era la profesión de mi cliente. Llegamos a la casa de un hombre que estoy seguro de que tenía problemas mentales. Tenía piezas de peces rotas tiradas por el suelo de toda la casa, no había ni un hueco libre. Nos dijo que quería que nos quitásemos las botas para trabajar, pero nos negamos, por motivos de seguridad y de salud. Todo el rato que estuvimos allí, él se lo pasó llamando por teléfono a parques zoológicos de la zona, preguntándoles que si tenían puercoespines de sobra. Estaba llamando porque quería comérselos. Cuando se negaban, él les acusaba de racistas, ya que aseguraba que él había nacido en África, y los puercoespines eran un manjar allí. Era un tipo blanco con acento de Londres. No digo que no sea posible que hubiese nacido en África y después hubiese emigrado, pero tenía pinta de que era mentira.